Fronteras, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos profundizar en un par de cosas de las que comentábamos el día miércoles, porque me parece que pueden ayudar, pues, mejor dicho, a ubicar mejor la coyuntura que ahora vivimos. Bueno, que ahora no, que ya tenemos un rato de estar viviendo. Pero que quiero empezarlo de otra manera. A mí me parece que la lucha crucial que tenemos los sandinistas en Nicaragua es la lucha ideológica. Ahí la bebemos o la derramamos. Porque por mucho que avancemos en la lucha contra la pobreza, en la consolidación de la sociedad, si nosotros no tenemos una victoria ideológica sobre las fuerzas reaccionarias, conservadoras, proimperialistas, eso se va a revertir en el tiempo. Y la lucha ideológica no tiene un final cronológico, es permanente. Si no lo asumimos de esa manera, nos descuidamos. Es decir, ¿qué es la lucha ideológica? Es confrontar las ideas de la reacción internacional encabezada por el imperialismo norteamericano, ¿verdad? Con las ideas, en nuestro caso, que enarbolamos los sandinistas, tanto de soberanía, autodeterminación, independencia, justicia social y libertad. Democracia. Esas 6 ideas se confrontan contra las ideas que enarbola el imperialismo norteamericano, disfrazado de muchas maneras. Y eso es permanente, eso es de todos los días. Recordemos que la fuerza hegemónica de las sociedades europeas que se trasladó después a América y a una parte de otras sociedades en Asia, en Oceanía o en África, pero sobre todo América y Europa. La hegemonía de las clases dominantes en estas sociedades, a partir de la invasión española en 1492, esa hegemonía está construida sobre la base de la deformación de las creencias religiosas. Vos no podés explicar la construcción del poder político y económico de los finales del feudalismo y los inicios del capitalismo sin el papel que jugó el papado y la jerarquía católica vaticana, europea y americana. Jugaron un papel esencial. Fueron el cemento ideológico que ayudó a construir el poder hegemónico de la burguesía y a que los empobrecidos se creyeran el cuento que nacieron pobres y morirán pobres porque es por culpa de Dios, porque son haraganes.
y que los ricos han nacido para mandar porque esa es su cuna, porque ellos son blancos, porque ellos son de sangre azul. Esas ideas están entronizadas en las sociedades, incluyendo la nuestra, en gran parte, en gran medida, yo diría en fundamental medida, por la prédica vaticana en nuestras sociedades. Así asentaron el poder colonial en Nicaragua. Los indios eran inferiores, los hediondos españoles eran los superiores porque eran divinos, venían arropados por Dios, por Cristo, por la cruz, y sometieron a nuestros pueblos originarios a la peor de la barbarie, a reducirlos de 1 millón de habitantes a 40.000 en menos de un siglo, por ejemplo. Pero creo que es muy importante recordar pues el papel que han jugado el Vaticano en la imposición de la injusticia mundial, de la injusticia en la que vivimos los pueblos en el mundo entero. No solamente en las relaciones entre los estados, de los grandes estados con los pequeños estados, sino lo que se vive a lo interno de las sociedades, donde un puñado de potentados ejerce todo el poder para oprimir y someter a los empobrecidos. Partiendo de esta base, creo que podemos entender mejor lo que va ocurriendo a lo largo de las décadas, de los siglos en Nicaragua, con esta doctrina vaticana que acompaña el poder económico con el propósito de ejercer también poder económico y poder político, y que para poderlo ejercer es indispensable el sometimiento de los pueblos, sometimiento cultural, sometimiento ideológico, económico, político y militar, por supuesto. Entonces, aquí en Nicaragua no es la excepción. Hemos padecido ¿verdad? La corriente vaticana de la religión cristiana, porque esa corriente vaticana se ha ocupado de justificar a lo largo de toda nuestra historia las peores de las barbaries que se han cometido en contra del pueblo nicaragüense. Y podemos hacer memoria histórica múltiple. No solamente estamos hablando de lo que pasó aquí, en la colonia, en el régimen despótico que impusieron los españoles, que hay montones de ejemplos de curas que bendecían los asesinatos de los indios, que propiciaban los asesinatos de los indios, que convocaban a asesinar a los indios. No solamente ahí, sino ya después, cuando se conquista la independencia del poder colonial, ¿verdad? Lo que, como hemos dicho en otras oportunidades, era jerarquía vaticana asentada en la capitanía de Guatemala la que impide que Centroamérica quede unida y se conforme una república federal. El sueño de Morazán es la jerarquía vaticana, los intereses económicos de la jerarquía vaticana en la región centroamericana los que impiden la consolidación de Centroamérica, porque tenían miedo de perder sus privilegios económicos y su influencia política. Entonces prefieren parcelar Centroamérica, porque de esa manera los obispos, los arzobispos, ¿verdad?, podían ejercer autoridad desde sus feudos que eran inmensos. El principal propietario agrícola de Nicaragua hasta la revolución de José Santos Zelaya era la jerarquía vaticana, protegidos por los 30 años de gobierno oligárquico conservadores, los famosos timbucos, los timbucos de Granada, protegidos por ellos. Expandieron ese poder, eran los únicos los que tenían la potestad de educar, y la educación era selectiva, se educaba a los hijos de los criollos o a los entenados de los criollos, pero a
A los indios, a los campesinos, a los obreros, no se les daba educación, porque era una decisión de la jerarquía vaticana. Después vinieron algunas corrientes, algunas órdenes, y se dedicaron a educar a esos criollos en las nuevas ideas liberales y demás, pero a esos criollos, a los hijos de los criollos, a los blanquitos, pues. Pero no al empobrecido. Y a consolidar el poder económico. Zelaya destruye el poder económico de la jerarquía católica. Pero además destruye dos instituciones que eran potestad de la Iglesia Católica, de la jerarquía vaticana. El primero era la educación. Eso era potestad sola y exclusivamente de la Iglesia. Solo ellos podían tener escuelas y colegios. Solo destruye Zelaya e instaura la educación pública gratuita y obligatoria. Que, por supuesto, no, a lo largo del tiempo no llegó a tener el resultado que debió tener, porque Estados Unidos lo frustra cuando derrocan a Zelaya. Es decir, haber alfabetizado a todo el pueblo y haber logrado que los conocimientos académicos y científicos llegaran a la mayoría de la gente. Pero instauró la universidad, etcétera, pues. Ese es el primero que acaba con ese territorio exclusivo, ese coto de caza que tenían los curas. La jerarquía vaticana es la educación pública. Y el otro es la institución matrimonial. Aquí nadie se podía casar si no lo casaba un cura. Y nadie es nadie. Y entonces, como se vivía sobre la base del miedo, porque esa es una de las prédicas del Vaticano, la base del miedo es que si no haces lo que yo te digo, te vas a condenar y te vas a morir en el infierno, un infierno que ni siquiera existe, porque no hay un solo texto bíblico que te hable de eso, pero bueno. Entonces el miedo a que después de muerto me voy a morir quemado, voy a estar con el diablo, y el diablo que tampoco existe, que es otro invento, etcétera, pues. Entonces, mejor me caso por el cura. Y el que no se casaba y vivía en concubinato, era repudiado por la clase pudiente, que consideraba a sus hijos como los bastardos, como los hijos naturales, ciudadanos de quinta clase, despreciados en todos lados, pero que además los excomulgaban, porque vivían en concubinato, en pecado. Y eso también lo destruye la revolución liberal, la de Zelaya. En la libérrima famosa ahí se instaura el matrimonio civil. Entonces, mira lo que es la cosa, mira lo que es la vida. Zelaya se enfrentó a la jerarquía vaticana, los corrió de aquí. Corrió incluso a Simón Pereira, el obispo que después se lanzó contra la intervención, pero Zelaya lo corrió de aquí, era el obispo de Nicaragua. ¿Por qué? Porque por estas razones del matrimonio y de la educación se enfrentó a Zelaya, por el Estado laico. Entonces lo corrió a él y a un subordinado que después fue el primer arzobispo de Managua, que fue José Antonio Lescano, Monseñor Lescano. Los corrió. Allá fue a parar a París, Lescano, un par de años. ¿Verdad? Vean qué importante es lo que te voy a contar. Entonces vienen los yanquis y derrocan a Zelaya en 1909. Después meten las tropas yanquis, asesinan a Celedón y declaran prohibido, o sea, prohíben por la vía de hecho, proscriben a los liberales celayistas. Ya hemos hablado de eso bastantes veces. Y eso lo incorporan al texto constitucional, que ningún celayista podía ya no ser funcionario de gobierno, ni siquiera postularse en ninguna elección. Entonces hacen una nueva constitución. Creo que en el 13, 14, por ahí. Y ya para entonces ya han partido la provincia de Nicaragua. Y en lugar de poner a León como sede del arzobispado, ponen a Managua en venganza porque Pereira se opuso a los yanquis. Entonces nombran el primer arzobispo de Managua, Lescano. Obispo, porque no era arzobispado todavía, no era arquidiócesis. Obispo de Managua.
parten en dos la provincia eclesiástica de Nicaragua. Pongan cuidado en esto. Entonces el Lescano, aupado por los conservadores, que son mayoría en la constituyente, los nombran diputados. Y su objetivo, siendo diputado, eran dos: recuperar el coto de caza, que era la educación, y establecer que para poderse casar por la vía civil, primero tenían que casarse por la vía eclesiástica. Y fracasó. Sorprendentemente, creo que fue 22-21, algo así, o 23-22, no me acuerdo bien cuánto fue la votación, pero por un voto, Lescano pierde el reinstaurar en Nicaragua la institución del matrimonio religioso. Y entonces se arrecha y se va. Dice que está muy ocupado y se va y se dedica a la diócesis de Managua. Pero fíjense, miren cómo es la cosa. Este hombre después se dedicó sobre todo a cultivar sus relaciones con la oligarquía conservadora. Esa misma que fue la que bautizó, esa misma que fue esa misma concepción que fue la que llevó a algunos curas, como el cura Vigil, ahí en Granada, a bendecir a Boca, a declararlo poco más o menos que el Salvador de Nicaragua. La misma manera de pensar y ejercer el poder. Entonces, después son los curas del Lescano los que bendicen las armas de la marinería yanqui cada vez que iban a la Segovia a matar campesinos y a combatir a sandinos. Hacían ceremonia y los curas del Lescano, mandados por Lescano, los bendecían. Y habían curas que encabezaban las tropas de los marinos yanquis cuando iban por la montaña segoviana para persuadir a los campesinos que no los atacaran porque iba un cura. Y así como esas te puedo seguir contando, pero es muy importante recordar esto. O sea, la jerarquía vaticana en Nicaragua no solamente era privilegiada en términos económicos, sino que además era pro-yanqui. Ha sido pro-yanqui siempre. No se puede quitar ese fierro del lomo la jerarquía vaticana en Nicaragua. Yo no te voy a hablar de otros países. Aquí así ha sido. Entonces, pro-oligarca, pro-yanqui. Siempre. Tan pro-yanqui fue que luego, cuando Rigoberto López Pérez asume en sus manos la justicia popular y ejecuta al fundador de la dinastía, González y Robleto, creo que ese es el nombre del siguiente obispo, porque ya se había muerto Lescano, es el que se encarga de gestionar con Pío XII, y lo declara en príncipe de la iglesia, y así lo sepulta con honores de príncipe de la iglesia. A Somoza García, a Rigoberto López Pérez lo despreciaron, la jerarquía católica. Y eso que la madre de Rigoberto López Pérez era una devota católica. La despreciaron. A sabiendas que lo que había hecho era justicia, a sabiendas que los yanquis habían instaurado en Nicaragua a Somoza, lo habían sostenido, lo habían armado, lo habían hecho gendarme de sus intereses para toda Centroamérica. Y así ocurrió a lo largo de todos los años 60 y 70. Obispo que llegaba a legitimar el poder somocista. Y aquí es importante recordar una cosa, creo que también como referencia nos puede servir. Simultáneamente a la construcción del poder somocista, que es el fascismo de Nicaragua. O sea, si ustedes no entienden lo que es fascismo, bueno, es somocismo, hermano. Es igual. Es la versión criolla nicaragüense del fascismo europeo. Eso es el somocismo. Bueno, pero vos no podés entender el somocismo como poder hegemónico
sin tres factores. El primero, Estados Unidos. El segundo, la jerarquía vaticana, que lo aupó y ayudó a consolidar su autoridad, primero condenando a Sandino. No lo hacían, algunos lo hicieron en público, pero en los púlpitos era lo más común. Y lo tercero, la complicidad de los terratenientes conservadores, los terratenientes timbucos, que lo que hicieron fue cobijarse por el poder liberal somocista, su poder militar, para construir su negocio, para consolidar su poder económico, para que Somoza no los atacara. Le permitían todo. Es más, recordemos, son los timbucos de Granada los primeros que le piden a Somoza que mate a Sandino. Pocas semanas después que Sandino viene por primera vez a Managua y es recibido por una multitud jamás vista en Nicaragua. Eso está registrado por los diarios de la época. Poco después hay un meeting ahí en Granada, ¿verdad?, convocando a asesinar a Sandino, resolver el problema de Sandino, el problema de los bandidos de la Segovia. Y son los que incitan a Somoza. Somoza primero pacta con los timbucos granadinos y después con los liberales para ejecutar a Sandino, cuando ya recibe la autorización de Roosevelt desde Estados Unidos con el embajador yanqui en Managua. Entonces, este es el otro factor que a veces se nos olvida. Y era profunda, o sea, la jerarquía vaticana en Nicaragua, siempre, toda la vida, ha sido una jerarquía timbuca. ¿Pues sabes por qué le dicen timbuco? ¿Por qué se denominaban los timbucos y los calandracas? Los que primero inventaron el término, abro paréntesis, ¿verdad? Eso lo cuenta José Ororegame en su historia de Nicaragua. Fueron los granadinos que como un término despectivo de desprecio a los leoneses le llamaron calandracas, que era un sinónimo en aquella época de gorgojo. Era sinónimo, un calandraca era un gorgojo, como destructor, pues, porque los consideraban los destructores, porque eran liberales. Y entonces, en respuesta, los leoneses los apodaron los timbucos, porque eran los viejos panzones que estaban bien comidos, bien hartados, a costillas de la explotación de los empobrecidos nicaragüenses. Paréntesis cerrado. Bueno, perdón, entonces, estos tres factores, recuerden, Estados Unidos, los timbucos granadinos y la jerarquía vaticana, son los que explican la consolidación del somocismo en Nicaragua, asesinando a quien se le opusiera, prohibiendo los partidos políticos, ejerciendo la peor represión de América Latina en la época. Alfredo Pela, el viejo Pela, que ya murió. Ese viejo construyó su poder económico al amparo del somocismo. Los algodoneros como los Montealegre de allá de Chinandega construyeron su poder económico al amparo del somocismo. Y el somocismo se encargaba de sacar a los campesinos de sus tierras, de quemar sus ranchos, de robarles sus tierras, de asesinar al que se opusiera. Y esto está registrado históricamente para que después fueran ocupadas esas tierras para el algodón. Una parte para los somocistas y la otra parte para los timbucos, que ya los conservadores. Y eso está registrado históricamente. Eso no es ningún invento. ¿Y qué papel jugó la jerarquía vaticana en Chinandega con aquella barbarie? Silencio. Jamás condenaron los crímenes del somocismo durante el Tacho Viejo. Jamás la jerarquía vaticana condenó al somocismo. Yo diría que jamás, incluso hasta el derrocamiento de la dictadura, la jerarquía vaticana condenó expresamente al somocismo por sus crímenes contra el pueblo. Ni siquiera estoy hablando de que la jerarquía vaticana, la jerarquía timbuca, ni siquiera estoy hablando de que condenara el asesinato de las bases campesinas de la guerrilla, no, del asesinato
de miles de ciudadanos nicaragüenses en todo el país. Asesinados porque les querían robar su casa o su tierra, asesinados porque les caía mal, asesinados por la razón que fuera. Jamás la jerarquía vaticana se pronunció. Los curas timbucos de este país siempre han sido cómplices de los ricos, de los yanquis y del somocismo. Los timbucos se convirtieron en timbucos somocistas, eso es la verdad. Y eso está históricamente demostrado. No es una afirmación política. Es una formación que se atiene a los hechos históricos de este país. Los obispos timbucos son obispos timbucos y somocistas desde siempre. Y luego patrocinaron a la contrarrevolución en los años 80. No se nos olvide eso. Aquel obispo que ya se murió, Pablo Vega, diciendo que más importante que el cuerpo era el alma, cuando el asesinato de los niños de Ayapal. Eso está registrado. O cuando Obando se fue a Estados Unidos a bendecir la ayuda militar de Estados Unidos para la contrarrevolución. Y Obando sabía que la contrarrevolución aquí estaba haciendo verdaderos desastres, estaba destruyendo el país, asesinando por doquier. Eso está históricamente demostrado. Pero no solo era Obando, era Vega, era Bosco Vivas, que otro que ya murió. Aquel obispo de Estelí que después desapareció, López Ardón. Vos sabés esa historia, otro paréntesis. Vos sabés que ese hombre era obispo de Estelí y un buen día desapareció. Literal. Ni siquiera renunció, se fue. Nunca más se supo de él. Allá por el 87 creo que fue eso, por ahí. Allá apareció en México. Alguien dijo que estaba en México. Es uno de los misterios de la vida, ¿verdad? ¿Por qué se fue? ¿Y qué se hizo? A lo mejor es que se casó, tenía sus hijos. Bueno, pero todos estos curas obispos han tenido sus hijos. Pues. Pero bueno, regreso al tema. Luego, a ver, ¿qué fue lo que pasó en los 90? Se nos olvidó. Todo lo que pasó en los 90, la privatización de los servicios públicos, la destrucción del aparato del aparato productivo propiedad del Estado, la destrucción del movimiento cooperativo, la represión contra los estudiantes en su lucha por el 6%, la represión contra los transportistas, contra los trabajadores de la salud, contra los trabajadores de la educación, los docentes, contra los trabajadores de la construcción, contra los trabajadores de la Corporación de Industrias del Pueblo, ya desaparecida. Represión a rajatabla, los despidos masivos por ser sandinistas, despidos masivos. Jamás los timbucos somocistas con sotana jamás defendieron al pueblo. Jamás condenaron esos métodos de la Violeta, de Alemán y de Bolaño. Alemán saqueó literalmente la alcaldía de Managua y luego saqueó las arcas del Estado. ¿Te acordás con el huracán Mitch? Jamás hubo cura alguno, obispo alguno, que dijera que eso era un error o que condenara a Alemán. Nada. Porque fueron beneficiados por Alemán. ¿Te acordás? Importaban Mercedes-Benz sin pagar un centavo. Incluso varios de esos Mercedes-Benz se los pagó Alemán. A algunos obispos y a algunos curas. Cura raso, monseñores. Alemán. Entonces ellos estaban felices con Alemán. Vivían las mieles del poder. Que perdían ellos. Que el 29% de los nicaragüenses estuvieran padeciendo algún índice de nutrición. No les interesaba que no hubiese educación pública gratuita, que a los chavalos los corrieran de las escuelas porque llegaban sin el uniforme o sin zapatos. ¿Qué perdían ellos? ¿Qué perdían ellos? Que en los hospitales llegaran y no había ni un solo medicamento para curarte. A ellos no les importaba porque Alemán se encargaba de pagarle el servicio privado. Eso ha sido el comportamiento de los timbucos con sotana en este país. Toda la vida. Algunas excepciones, sí. Honrosas excepciones. Algunas, ¿oíste? Tampoco es que
Son bastante, no, algunas, contaditos con los dedos de la mano. Y toda excepción confirma la regla. Esa ha sido la historia, hermano. No puede sorprender, ¿no? ¿Verdad? Que el coronel Mata convoque a asesinar a Daniel. O que la viuda somocista esta ande haciendo los shows ahí para que le tomen fotos. ¿Qué te va a sorprender? No sorprende. Ese es su comportamiento, esa es su naturaleza, para eso están educados. Esa es la educación que reciben en el Vaticano. Ese es el Vaticano. ¿Conocés vos alguna jerarquía en algún estado del mundo que sea progresista? No. Hubo algunos jerarcas progresistas, como Monseñor Casaldáliga o Helder Cámara, por citar dos ejemplos. Algunos obispos progresistas rápidamente reprimidos, silenciados y expulsados. Pero nunca ha habido una conferencia episcopal predominantemente progresista, defensora de los empobrecidos o contraria a los intereses de los oligarcas. Nunca. Hubo un obispo en Argentina, recuerdo, que era defensor de los pobres hasta que lo mataron. Lo asesinaron. Jamás se levantó el Vaticano a denunciar semejante atrocidad. Jamás el Vaticano condenó los crímenes de la contrarrevolución en Nicaragua, ni el minado de los puertos. Jamás. Por el contrario, cuando vino aquí, Carol Botileja vino a bendecir a los contrarrevolucionarios y a estar en contra del pueblo. Esos son hechos. Entonces, yo decía al principio, esto es una lucha ideológica. Y nosotros no podemos cansarnos ni descuidarnos. La lucha ideológica es permanente, cotidiana y no tiene fin. Nunca tendrá fin. Ni hoy ni nunca. Bueno, solo cuando el comunismo reine en todos los países de la tierra. Y eso ni vos ni yo lo vamos a vivir. Cuando se acabe la explotación del hombre por el hombre, etc. Pero eso ni vos ni yo lo vamos a vivir. ¿Verdad? Mientras tanto, la lucha ideológica sigue. Entre esos dos modelos, dos concepciones de cómo se organiza el mundo. Y no me meto a la creación, que si vos podés creer con quien te dé la gana, creó el mundo. Eso a mí ni me quita ni me pone. Estamos hablando de los modelos de sociedad, de organización de la sociedad y de prioridades de la sociedad. De eso estamos hablando. Esos son los dos modelos. Dos grandes modelos, con sus matices cada uno, ¿verdad? Pero en nuestro país tenemos un modelo concreto de sociedad cuya esencia es el ser humano como centro de las políticas públicas y la justicia social como principal objetivo del Estado. Esa es la esencia. Para lograr eso, vivimos en democracia. Para lograr eso, hacemos que la gente participe y protagonice. Para lograr eso, entregamos el poder a las mayorías. No es que nosotros como individuos lo ejercemos para nuestro capricho, sino es el pueblo. Nosotros somos su instrumento. Pero esa es las grandes cosas de nuestro modelo, pues. Modelo democrático, participativo, protagónico, soberano, con mucha dignidad, ¿verdad? Y cuyo máximo propósito es la justicia social, en términos integrales además. Entonces, me parece pues que yo creo que si nos ubicamos de esa manera, me parece a mí pues, podemos asumir con mayor, creo yo, con mayor eficacia la lucha ideológica. Nosotros estamos contra sus ideas. Ahorita bueno, julio siempre ha sido así, los meses de julio, pues. Julio y una parte, la primera mitad de agosto, siempre ha sido así. Es tradición en Nicaragua y eso tiene que ver con, parece mentira, ¿verdad?, con las tradiciones de los pueblos originarios, que a su vez tienen que ver con las variaciones climáticas, es decir, tiene que ver con que ya empezaron las lluvias, que hay un periodo de la famosa canícula
y después viene la cosecha, la cosecha de primera. Ese periodo tiene que ver, o sea, está vinculado, parece mentira, ahora cómo es la vida. Entonces ahí inventaron que Santiago, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Verdad? Entonces, Santana. Y entonces están las celebraciones religiosas en todos lados, hermanito, por Dios, por todas partes. En el tope que hubo ahí en Jinotepe, qué multitud de gente la que había ahí. Ahí en la fiesta de Huaco. Chimbazo de gente en el día de Santiago, en Nagarote. En Chinandega con Santana, ahí en Nandaime. En Nindirí. Pero montones de gente. Por sus procesiones, sus misas. Todo es normal. Lo de siempre, lo de toda la vida. Ah, no. Ahora te inventan persecución religiosa. ¿Cuál persecución religiosa? Y no ves todos los cultos de todas las congregaciones evangélicas repletas generalmente cada fin de semana. Pues, aunque hay congregaciones que se reúnen todos los días. ¿Y quién les dice qué cosa? Yo creo que hay más iglesias que pulperías. A veces en una cuadra te encontrás 3 iglesias evangélicas y no estoy exagerando, es verdad. Hay barrios donde hay más iglesias que pulperías. Y eso es bastante. ¿Cuál persecución religiosa? Ah, pero espérate. Una vez, no es que crucen la línea de si son curas que hablan de política, no, si, de eso también pueden hablar, si nadie les dice que no. La línea divisoria es cuando se convierten en instrumentos de los yanquis. Esa es la línea divisoria. O de los europeos, que es lo mismo. Son subalternos de los yanquis. Esa es la línea divisoria. Ahí no hay nada que hacer ahí. Cura que se ponga al servicio de los yanquis, cura que va a ser debidamente puesto a recaudo. Pues ya están. Y en eso que no nos quepa duda, porque no diferencia a un cura pro-yanqui de un político pro-yanqui o de un empresario pro-yanqui. No hay diferencia. En términos ideológicos o políticos, la diferencia es su profesión. Él se dedica a dar misiles, otros se dedican a hacer reales o a hacer política. Pues. Pero no hay diferencia en términos constitucionales y legales. No hay diferencia. Aquí no dice las leyes que aprobó la Asamblea Nacional en el 2020 o la Constitución no dice los curas tendrán fuero especial y no podrán. No dice eso. Para los ciudadanos. Que yo sepa, la viuda del somocismo, la tal Álvarez, Mata y toda esa gente, que yo sepa, son ciudadanos nicaragüenses y están sometidos al orden jurídico nicaragüense. Que su ley suprema es la Carta Magna, la Constitución Política de la República. ¿Cuál es la diferencia que hay con ellos? ¿Qué corona tienen estos? No, ninguna. A ver, ¿oíste vos a algún cura? Cuando hablo de cura, para mí es sinónimo de los obispos. Pues. ¿Alguna vez oíste a alguno de ellos ir a visitar a la niña violada por el cura que está preso? Darle consuelo. Decir, yo me voy a hacer cargo como diócesis, me voy a hacer cargo de su familia, de su educación, de su tratamiento psicológico. No, su solidaridad fue con el violador. No es impresionante eso. No te impresiona. Y además, diciendo que es falso. O sea, no hay que creer. Si hubiera sido que la niña dice, me violó el alcalde y el alcalde sandinista, todo el mundo hubiera dicho, qué barbaridad, alcalde tiene... Ah, pero como es un cura, no. Calumnia, dice la jerarquía vaticana aquí, calumnia. Infundio, persecución. No, hombre, qué increíble. Y el otro cura cachimbea a la mujer dentro de la iglesia. La mujer sale ensangrentada pidiendo ayuda y nadie se solidarizó con ella. Lo que hicieron fue irla a chantajear. Mira, si te retractás, yo me voy a hacer cargo de tus hijos. Eso fue lo que hicieron. Para que saliera el cura. No salió. A mí lo que hicieron fue llevar a la cárcel a la mujer por falsos testimonios. O sea, esa es la jerarquía vaticana que tenemos en este país. Yo me acuerdo aquel escándalo que nunca se aclaró
hace como en la época de Bosco Viva, que en paz descanse, se robaron todas las joyas de la Virgen del Hato ahí en el Viejo. Se armó tremendo escándalo entre la Grey católica, pero no pasó a más. Y eso de abusos sexuales, eso hay una lista, ¿ves? Gigantesca, que nunca se procesó. Menos mal que ya se sentó el primer precedente. Y ya saben los curas. Denuncia que hay contra vos, te echamos preso. Vos no sos ningún privilegiado en este país. Pero además este es el único país donde los tranqueros, o sea, los sirvientes de los yanquis, el único país donde defienden a los curas violadores. El único. En todos lados demuelen a los curas violadores. Aquí no. Todo el somocismo defiende al violador. Y los timbucos somocistas defendiendo al violador. Impresionante, ¿no te parece impresionante? Entonces por eso hay el choque ideológico, hermano, ¿eh? Todos los días del mundo. El que quiera creer en su Virgen, que crea. Que vaya a misa, que haga su pastoral, que haga su retiro espiritual, que haga su cosa juvenil, que rece su rosario. ¿Quién le va a decir que no? Nadie. Si en este país hay absoluta libertad religiosa, absoluta. O si vos decís que eso de creer santo, eso es como superchería, que eso es... Y entonces vos decís que el único Dios es Jehová, que el único Dios es el de la Biblia. Está bien. Ese es problema tuyo. ¿Quién se ha metido con eso? Nadie. Por ejemplo, la fiesta máxima de las congregaciones evangélicas es el Día de la Biblia. Ahí hacen su concierto, reuniones, creo que es el 30 de septiembre, si mal no recuerdo. Y no pasa nada. Aquí hay conciertos de música cristiana en todos lados. Las patrocina la Juventud Sandinista. Entonces, esta lucha hay que darla de frente, hermano. Sin miedo. La viuda Álvarez representa a los timbucos somocistas de siempre. La viuda Álvarez es un agente del imperialismo norteamericano. Más nada que eso. Él no es obispo, él no es nada. Él es un agente. Él es un miserable traidor a la patria. Ya está. Me voy a echar encima un montón. Hermano, es un punto de vista. Pero además, un punto de vista que yo lo soporto en la historia. No lo invento. No lo invento. Dígame en los tranques, ¿quién defendió a las niñas y mujeres violadas en los tranques? ¿Qué cura? ¿Qué timbuco somocista defendió a las mujeres y niñas violadas en los tranques? En el tranque San Benito, en los tranques de Huigalpa, en los tranques. ¿Quién? Y ellos la organizaron. Y se enorgullecían, ¿no te acordás? Al delincuente de Silvio Báez. ¿No te acordás de eso? Cuando aquella grabación que reveló don Rafael Valdés, que tuvo la valentía de revelar don Rafael Valdés. ¿No te acordás de eso? Entonces, ubiquemos las cosas que vivimos en el contexto correcto. La lucha ideológica. Ellos no son dueños ni de la idea de Dios, ni de las instituciones de Dios. No son dueños. No son dueños. La idea de Dios le pertenece al que cree en Dios. La idea de la Biblia le pertenece al que cree en la Biblia. La idea del Evangelio pertenece al que cree en el Evangelio. No le pertenece a los curas. ¿Quién les ha dicho a esto que son representantes de Dios? ¿Quién les ha dicho? Que ese invento es otro invento. No, es que es cura, entonces es representante. ¿De quién te ha dicho? Entonces cuando están violando a la chavala, también son representantes de Dios. Cuando se roban las limonas, también son representantes de Dios. Cuando oyen las confesiones ahí en los confesionarios de las iglesias y después chantajean al que llegó a confesarse, si no me decís, si no me haces tal favor, voy a contar lo que me dijiste, porque eso es lo que hacen. Ahí es también el representante de Dios. Seamos serios. Las convicciones
religiosas son íntimas, son individuales. Y los individuos se pueden unir con otros que piensan de la misma manera y agruparse y querer determinada cosa. Nadie se mete en eso. Se llame religión católica, se llame congregación evangélica, se llame budista, se llame judío, se llame islamita, o de tantísima, o Bahá'í, la fe Bahá'í, por ejemplo. Cada quien. Otra cosa es cuando empezás a conspirar para restablecer privilegios personales, unirte a una potencia extranjera y destruir tu país. Ahí ya no, esa es harina de otro costal, y en ese mismo momento te convertís en un delincuente. Y eso es lo que es Álvarez, un delincuente. Pausa, 7:18. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:22. Vamos a hablar ahora totalmente diferente. Quiero registrar los fallecimientos de dos compañeros. El primero de ellos es el compañero Pío Gámez. Usted, que de gracia, un día me llamó su hijo y me dijo que quería hablar conmigo, Pío, y me dio un teléfono. Yo llamé y no me respondió y después perdí el teléfono. Soy un desastre yo. Y ya no hablé con Pío hace como 2 años, fue eso. Pío fue uno de los principales dirigentes del movimiento comunal, de los comités de defensa sandinista, de los CDS. Fue secretario político del Sauce, de Achuapa. Fue diputado al Parlacén hasta 2001, creo, por ahí. Creo que sí. 97-2001, si mal no recuerdo. Y un hombre muy firme en sus ideas y en sus convicciones, en su compromiso. Falleció la semana pasada. Fue responsable de la reforma agraria allá cuando Occidente era una región, la región 2, que en términos militares sigue siendo, pues, pero antes en términos políticos era la región 2, era León y Chinandega, ¿verdad? No, pese a su edad y a su enfermedad, nunca dejó de su compromiso a un lado. Saludos a toda la familia y en especial a todos los sandinistas del Sauce de León. Y ayer, esta fue una muerte sorpresiva que ha conmocionado al municipio de La Trinidad, ¿verdad? Porque el miércoles estuvo departiendo con un grupo de amigos, chileando, contando anécdotas, ¿verdad? Tranquilo, normal. Y en la mañana de ayer, ¡pum!, se le paró el corazón. La familia lo llevó rápido al hospital ahí de La Trinidad, al Pedro Altamirano, pero ya llegó sin signos vitales. Estamos hablando del compañero Paigua. Así lo conocía todo el mundo en La Trinidad, bueno, y en Estelí en general. Compañero Emigdio Eusebio Martínez era un fuerte ganadero en ese municipio, era vicepresidente de las asociaciones hípicas de Nicaragua, le encantaba eso de los caballos y ahí andaba él en todo eso. Fue vicealcalde del Frente Sandinista la última vez que el Frente gobernó La Trinidad, que fue con la doctora Raudales, con la doctora Rosaide Rosales Raudales. Y fue vicealcalde en esa época. En ese periodo es que se instaló el alcantarillado sanitario ahí en La Trinidad. Y esto ha conmocionado pues a todos. Fíjate que el 14 de agosto, dentro de 11 días, para que cumpliera 67 años, porque él nació el 14 de agosto de 1955. Ahora que saludamos a toda su familia, a los sandinistas de La Trinidad, por la partida del compañero Paigua, Emigdio Eusebio Martínez, militante sandinista, leal y
y próspero ganadero allí en ese municipio. Quiero registrar estas dos cosas. Esto nos lo mandó un compañero. Bien, hay mucha gente que nos manda cosas y hay que tener paciencia porque hay que combinar, ¿no? Ustedes me pueden entender. Vino un compañero a verme ¿cuándo fue? El viernes pasado. El viernes creo que fue, sí. Coincidimos con Mario Montenegro ese día. Me entregó unas cosas, la estamos tramitando. Y paciencia, pues. Entonces, esto lo mandó por WhatsApp de la radio el compañero Pedro Casco desde Pueblo Nuevo, Estelí. La tierra del doctor Emilio Flores, dice. Y él quiere que recordemos a su hermano, Byron Rodríguez Jiménez. Cayó el 16 de julio de 1979, 2 horas antes que los guerrilleros ocuparan el cuartel de la Guardia en la ciudad de Estelí. Qué desgracia. 2 horas antes. No pudo ver la victoria total sobre la Guardia ahí en Estelí y menos sobre la Guardia en Nicaragua. Él lo hieren ahí en esa batalla por el cuartel, lo llevan al Hospital de la Trinidad y murió al día siguiente. Dice el compañero Pedro Casco, le digo a Byron que estaremos firmes y que honraremos su sangre. Lo otro que quería registrar, que me parece bonito, pues que recordar, siempre en las colonias de Centroamérica recuerdan a sus héroes. Uno de ellos es Yuri Arostegui Sánchez, nacido el 31 de julio de 1968. Fíjate que este muchacho a los 12 años se fue a la cruzada. Claro, era varón, ¿verdad? Porque a las mujercitas no las dejaban. Bueno, no las dejaban. Pero a los chavalos sí, muchos chavalos que sí. Yuri fue uno. Ya se fue a meter a la alfabetización. Regresó. Entonces ya regresó ya con, bueno, sí, los 12 años. Pero apenas tuvo edad suficiente, se fue de voluntario al batallón de reserva 2143. Anduvo de brigadista de salud, se metió a la vigilancia revolucionaria en la Centroamérica. Después se fue al servicio militar. Él está en el Rufo Marín. Cae en combate. Una fecha terrible, que vamos a hablar de eso. 2 de agosto de 1987. Y le escribió una carta a su mamá. Varias cartas. Una de las cartas decía: el Bri Rufo Marín a la contra le pone fin. Bonito, ¿no? Y en una carta a su mamá le escribió: que nunca se te ocurra llenarte de tristeza por mí o cualquiera de tus hijos, que defendemos lo más hermoso de la vida, el derecho a ser felices. ¿Verdad qué lindo eso, no? El derecho a ser felices. Y luego Yuri Arostegui Sánchez, ¿no? Saludamos a toda su familia, a sus compañeros, sus amigos, los militantes sandinistas ahí en la colonia de Centroamérica que no olvidan a sus héroes, como debe ser. Y esto nosotros hemos contado en otras oportunidades cómo fue. Ahora solo quiero recordar y leer sus nombres porque esta fue una de los eventos más trágicos de la guerra contra Estados Unidos en los años 80, lo que ocurrió en San Francisco de Coapa el 2 de agosto de 1985. Fue una cosa de espanto porque tiene dos momentos. Eran 500 hombres de la contrarrevolución al mando de dos criminales conocidos como Atil y Dumas, los que bajan desde la zona montañosa de Chontales, por el lado de Santo Domingo, por ahí de la Yote, bajan y toman Coapa, que era un caserío. Coapa era una comarca del municipio de Juigalpa. Años después fue elevado a la categoría de municipio, pero era una comarca. Era un caserío, era más una población rural y había un caserío. Entonces toman el caserío y van de casa en casa, de puerta en puerta, sacando a todos los sandinistas, al que estaba de coordinador de la Junta Municipal, alcalde, pues, hasta el sacristán de la iglesia, a los maestros, al delegado de la Reforma Agraria, lo fueron sacando uno por uno. En total secuestraron, creo que fueron a 16. Sobrevivieron
5, si mal no recuerdo, 11 asesinaron, pero lo más sometido a las más bestiales torturas. Bueno, el caso es que ocupan el pueblo, entonces dan aviso a las fuerzas del Ejército Popular Sandinista que están en Juigalpa, mandan a 2 camiones repletos de compañeros del servicio militar al mando de oficiales permanentes para ir a rescatar a la gente en Cuapa y los están esperando, los emboscan. Cayeron 57 compañeros. 57. Pero fíjense, ese día también hubo al día siguiente, hubo otras 2 cosas que lo informa un comunicado del ejército de esa época. Y esta es una operación, fíjate que yo hasta la había olvidado. Hay que buscar compañeros que hayan participado, que nos lo cuenten. Dice el comunicado de aquel día, 3 de agosto. El día de hoy, 3 de agosto, fueron expulsados de la ribera del río San Juan los últimos reductos de fuerzas contrarrevolucionarios que se encontraban en el sector sur de nuestro país, con lo que culmina exitosamente la Operación Soberanía, ¿te acordás? Si hay compañeros que participaron en esa operación, que nos cuenten, que lo escriban. Iniciada por el Ejército Popular Sandinista y apoyada por la Fuerza Aérea Sandinista desde el mes de junio pasado, constituyendo la toma de la base Sarapiquí la conclusión de la operación, luego de haber recuperado sucesivamente las bases de Machuca, Boca San Carlos, La Penca, El Venado y San Francisco. Luego, fíjate que en un primer momento el ejército reportaba el secuestro de 12 civiles y la caída de 5 compañeros en el ataque a Cuapa. Ya después se supo con más detalle. Acuérdense que en aquella época ni teléfonos había en esa zona. Pero es que ese día también hubo un ataque bestial. Fueron como 6.000, si mal no recuerdo que dicen los propios contras. Atacaron simultáneamente Muelle de los Bueyes, Santo Tomás, Villasandino. Simultáneamente. Y solo habían milicianos. Pero exterminaron a los compañeros ahí. Eso fue horrible también. Querían destruir los puentes de Cedromachi y Cara de Mono y los milicianos defendieron y lo impidieron. Recordemos entonces a los 57 compañeros de Cuapa del batallón Farabundo Martí. El batallón de lucha irregular Farabundo Martí, caídos el 2 de agosto de 1985. Sus compañeros del BLI no los olvidan. Algunos se han ido muriendo a lo largo de los años, como es natural, pero los que siguen vivos, ahí van. No hay 2 de agosto que no vayan a Cuapa. Y además lo remozaron. Los compañeros del frente de ahí de Cuapa se encargaron de hacer eso. Lo quedó muy bonito, muy bonito quedó. Recordemos un nombre: Álvaro III H., Apolinar Vargas, Armando Martínez, Augusto V. Obando, Balbino Gutiérrez, Carlos N. González, Conde Macario Lanzas, Daniel R. Quenes, Denis Amador, Domingo A. Cruz, Félix R. Jaime, Francisco Reyes, Genaro Suárez, Jerónimo Loaiziga, Gustavo Orozco Flores, Jarcín Morgan, Héctor Guevara, Héctor Hurtado, Herminio Cano, Hugo R. Gradis, Jairo R. Úbeda, Joaquín Morales, José B. Amador, José M. Lira, José D. Paz, José P. Telles, Juan López, Juan Francisco Ocón Martínez. Ahí tenemos una foto de él, por cierto, Juan Francisco Ocón Martínez. Solo 2 fotos de estos héroes pudimos encontrar. Su hermana publicó esta foto. Juan Francisco Ocón Martínez, Julio Rivas, Leopoldo Marín, Luis E. Hernández, Luis F. Jalina, Manuel A. Montiel Gómez, Manuel Rivera R., Manuel Sandoval, Marcelino Bonilla, Marcos Conteris, Marcos Rizo, Mariano Marín,
Mario Robles, Mauricio Reynosa, Máximo D. Pérez, Melanio Oporta, Octavio García S., Paulo González, Pedro A. Betanco, Pedro A. Castro, Pedro García, Pedro J. Narváez, Rigoberto Gómez, Roberto José González Zamora, Rodolfo L. García, Rubén Jiménez, Santos Arróliga, Sebastián Otero D., Simón Padilla y Venancio Sándico. Los 57 chavalos caídos en una emboscada mortal de la contrarrevolución el 2 de agosto de 1985 en el camino que conduce a Coapa, que hoy es una carretera que la hizo Daniel, por cierto. Ahí también hay un compañero que afirma que hay dos que no están registrados ahí, que eran civiles, que son los compañeros Diego Flores y Roberto Bravo, que no aparecen en esta lista, que no están en esa estela que se ha construido para recordar a los héroes de Coapa. Bien. Fíjense, quiero contar estas dos cosas. Ahí tengo un escrito que escribió el compañero Alonso de Estelí, magnífico, y lo vamos a leer. A ver si nos da tiempo. Y es que puedo hacer esto, tengo que escoger aquí, ni modo, vamos a escoger, porque lo he preparado tantas veces y nunca lo hago, entonces ya de un solo, mano, vámonos. Porque miren, nosotros conocemos la historia de la liberación de Jinotepe, de Diriamba, de Estelí, de Matagalpa, de León, de Managua, de Masaya, aún es de Granada. Pero muy poco conocemos lo que ocurrió en Corinto. Y el compañero José Martín Altamirano Chávez, que es divulgador de la alcaldía de Corinto, ha estado publicando cosas muy interesantes. Yo no las conocía. De cómo los héroes de Corinto. Corinto era mayoritariamente la gente ahí, como le trabajaba la portuaria era una entidad del régimen somocista, pues la mayoría eran prosomocistas, la verdad. Pero había también sandinistas, gente que murió ahí. Se las vamos a contar porque lo publicó el compañero José Martín Altamirano Chávez. Cuenta él: la toma de Corinto inicia por la tarde del 17 de julio, cuando muchos guardias y civiles somocistas abandonaron el puerto por mar en barcos mercantes y otros en lanchas, huyendo de los primeros disparos que hacen los guerrilleros en diferentes partes de la ciudad. O sea, cuando los chavalos se avientan, porque están oyendo Radio Sandino, ¿me entendés? Y el boca a boca, y oyen que ya se fue Somoza, el chaval se avienta en una ciudad somocista y se avienta. Entonces, algunas pistolas, algunos escopetas, comienzan los disparos. Algunos murieron, ya les voy a contar cómo. Entonces, los guardias, cuando oyen los disparos, pegan la guinda, mano. Barco mercante y lancha, Salvador, la mayoría se fue a El Salvador. Para el 18 de julio, 5 personas habían fallecido en 24 horas, 2 combatientes sandinistas y 3 civiles. No se supo cuántos guardias. Hubo vecinos de Corinto que dijeron que en la desesperación por salir huyendo del país, hubo combates entre los mismos guardias, unos porque querían avanzar para alcanzar los medios acuáticos y escapar, y otros por no obedecer las órdenes de ir a combatir a los guerrilleros. Entre los fallecidos del 18 de julio se tiene registrado de manera oficial a Juan Ramón Martínez Calero y a Félix Salgado. Ambos cayeron combatiendo en la parte norte de la ciudad de Corinto para evitar que la guardia entrara. En el portón 4 de la portuaria fallece el civil José Pérez, producto del susto al escuchar los disparos, y eso le ocasionó un paro cardíaco. En la Isla del Amor, escuchen esto. Yo no sé si hay algún recuerdo de esta compañera, si algo se construyó para perennizar su memoria, no sé. Pero
en la Isla del Amor, que queda frente a Corinto, bueno, está el Cardón y está la Isla del Amor, fallece Lilian Trujillo de Sandino. Ella estaba levantando una barricada y un francotirador le pegó un disparo en la cabeza y la mató. Y oigan este otro. La quinta persona que fallece la tarde del 18 de julio fue la joven María Lourdes Jiménez, conocida como La Chácara, a quien un guardia la asesinó de un balazo. Ella trabajaba como doméstica en una vivienda ubicada en el sector del comando de la Guardia Nacional. Se asomó por la ventana y un francotirador la asesinó. La sepultaron en el patio de la casa donde ella trabajaba porque nadie se podía arriesgar a hacer un entierro en el cementerio. Te voy a recordar los nombres: Juan Ramón Martínez Calero, Félix Salgado, Lilian Trujillo de Sandino, José Pérez y María Lourdes Jiménez, los 5, 3 civiles y 2 combatientes sandinistas caídos o asesinados entre el 18 y el 18 de julio en Corinto. Dicen, le comenta a la publicación de José Martín Altamirano, le comenta el compañero Roger Benito Acevedo Jiménez. En el relato no se hace referencia del terror de Corinto, el famoso esbirro Cuatelaines, que según su mismo testimonio, él era quien torturaba y asesinaba a los compañeros que capturaba la guardia. Este asesino vivía propiamente enfrente de la casa de Filemón el Sastre, en el barrio El Chorizo. En la casa de Filemón el Sastre, varios compañeros nos reuníamos y él nunca lo supo. El Cuatelaines es capturado mucho después del 19 de julio disfrazado de mujer y confiesa sus crímenes antes de ser ejecutado. Él fue quien dijo que en el aeropuerto del Picacho había varios jóvenes corinteños enterrados y que tenía en su lista a otros muchos, a varios muchachos del puerto para asesinarlo. A este lo matan ahí por el rompeola y después quemaron su cuerpo. Era el peor asesino de Corinto. Gonzalo Brenes, este otro corinteño, desde muy niño, siendo estudiante de primaria de la escuela José Santos Zelaya, estaba muy involucrado en las tareas del Frente Sandinista. De manera clandestina, depositaba comunicados del Frente Sandinista debajo de las puertas de las viviendas del puerto. Cuando la guardia lo detectó por el sector de la empresa Alinsa, no tuvo más remedio que tirarse a la bahía. Y oigan bien, la guardia lo descubre por Alinsa, a la orilla de la playa de casi. Entonces, corre, se tira al mar y a nado se fue a Poneloya. ¿Te imaginas cuánto es eso? ¿No? ¿Qué clase de coraje el de este hombre? Yo lo llevo a dar hasta Poneloya. Otro compañero de los corinteños caídos, que se llama Gonzalo Brenes. Él era hijo de uno de los hijos mayores de Carlos Brenes, que en paz descanse, de su primer matrimonio. Después que lo agregara a Poneloya, se va a León y se integra a la fila guerrillera. Cae en combate en la famosa emboscada de la Cartonera. Ahí se había concentrado la guardia, ¿verdad?, que querían entrar a la ciudad. ¿Verdad? En Corinto, donde está el Pali, ahí era una bodega de la agencia aduanera Aptlan. Y así le llamaban los corinteños, Aptlan, hasta que bautizaron ese sitio como Gonzalo Brenes. Dice el compañero Altamirano que ahí hay un semiarco que recuerda a Gonzalo. Pero si no está, dice, es tarea de la militancia sandinista levantar un monumento a la entrada del sector donde se resalte su nombre, Reparto Gonzalo Brenes.
Otro corinteño, Juan Ramón Martínez Calero, vivió en Calle Nueva, contigua al Teatro Nora en Corinto. Toda su familia había emigrado de León, era lo común, pues. Si querías trabajo te ibas a Corinto, sobre todo en Occidente, pues en Corinto había seguro trabajo de lo que fuera, de estibador, de vigilante, de cargador ahí en la agencia aduanera. Sobre todo cuando estaba la guerra en su punto culminante, pues. El 17 de julio, Juan Ramón se integra a la lucha armada y con un fusil se va al sector de la Guardia Marina, donde hoy está la Fuerza Naval, ahí en Corinto. Y acompañado de otros chavalos que entraron en bote a Corinto, refuerzan a los demás combatientes por el sector donde hoy están los eucaliptos del barrio Jesús de la Buena Esperanza. Todo un batallón de la Guardia venía de Chinandega con el fin de conseguir barco y salir huyendo de Nicaragua. Pero los guerrilleros ahí se le enfrentan, porque ya controlaban la zona, donde querían los guardias agarrar barco y salir. Entonces hubo combate toda la noche, toda la noche del 17 y la madrugada del 18. Martínez Calero, Juan Ramón, al ver a la guardia, se arrastra, toma posición para disparar a los guardias que están desmoralizados, pero los guardias no están desarmados. Un francotirador que estaba apostado a algunos decenas de metros, lo divisa y lo mata. Ahí donde murió el compañero Juan Ramón Martínez Calero hay un monumento en Corinto que recuerda su honor y su valentía. Al sur de la ciudad también cae el compañero Félix Salgado, originario de León. Dicen que muchos guardias que querían entrar a Corinto para salir huyendo no pudieron ingresar porque lo frenaron los chavalos que estaban en la entrada, ahí por Paso Caballo. Y entonces muchos cadáveres de los guardias aparecieron en las playas de Paso Caballo, flotando ahí en la ría que hay debajo del puente, pues. Y otro corinteño también, originario de la Isla del Amor, llamado Carlos Carrión y conocido como Yuma. Este muchacho dio la vida por el derecho a la felicidad en la insurrección de 1978 en Chinandega. Leo los nombres caídos en Corinto o corinteños caídos en la lucha por el derecho a la felicidad. Carlos Tinoco Montiel, Hugo Noel Medina Olivas, Carlos Ramón Carrión Calero, Gonzalo Brenes, Noel Zamora, Lionel Dubón, Sergio Martínez, Fanor Chávez, Jorge Vallecillo, Eric Gómez Novoa, Francisco Menicucci Chavarría, Luis Eduardo Rivas Mendiola, Leonardo José García López, Juan Rafael Arios, Manuel de Jesús López Reyes, Carlos Humberto Carvajal, Ramón López, Aníbal Cano Solís, Daniel Esquivel, Lilian Trujillo, Nadir Ruedas Morales, cuyo cuerpo jamás se encontró. Y dice el compañero Altamirano que quiere mencionar también compañeros de León que dieron su vida en Corinto, que son Juan Ramón Martínez Calero y Félix Salgado. Y también dice José Martín Altamirano el reconocimiento para la lucha libertaria y espérame que se me hizo para la lucha libertaria y dirigente de la toma de Chinandega, originaria de Masaya, la compañera Silvia Marlene Ramírez Tapia. Y hay una aportación que hace el compañero Eddie Carranza. Dice, hay un héroe cuyo verdadero nombre no me lo sé. Fue el que ajustició a un oreja paramilitar en un bus urbano llegando a la INVI. Solo sé que tenía dos seudónimos, Crisanto y el otro seudónimo era Cristóbal. Su monumento está frente a donde fue el Seguro Social, hoy el Hospital de Corinto.
honor y gloria a los héroes y mártires de Corinto, para que vean que en todas partes hay caídos, hermano, hay gente que dio su vida por el derecho a la felicidad. Bueno, va a tener que quedar pendiente un escrito lindísimo de la profesora Ángela Herrera, porque quiero registrar esto, que es otra cosa muy poco conocida. Esto lo registra Fernando Argüello, un compañero nacido en El Jícaro, pero que vive en León. Y esto ocurrió esto ocurrió en 1986. Él no recuerda exactamente la fecha, pero sí los nombres. Se trata de Santos Vázquez Bellorín. Él tenía una parcelita en Montegrande, allí, muy cerca del casco urbano del Jícaro. Me imagino que ahora Montegrande ya es parte, porque el Jícaro ha crecido, ¿verdad? Y él estaba alistándose para ir a la huerta. Pero poco después de salir, llegó un perro a la casa de una hermana, de Auxiliadora Vázquez. A Santos lo secuestró la contrarrevolución y le hizo verdaderas atrocidades. Lo despellejó, decían algunos compañeros. Porque estuve conversando con otros compañeros. Él era delegado de la palabra. Y era muy querido en el Jícaro. Muy querido. ¿Verdad? Yo solo imagino esos horrores, ¿no?, de los campesinos. Todo lo que se vivió en la Segovia no tiene nombre, mano. En Jalapa, en Teotecacinte, en Murra, en lado de San Fernando, en Mozonte, en Dipilto. Todos esos lados fueron horrores los que se vivieron. Cómo sufrió la gente ahí en la guerra de los yanquis de los años 80, que no tenemos derecho a olvidar. Entonces la Auxiliadora, la hermana de Santos Vázquez, se fue a ver dónde estaba el cuerpo, y sí, era su hermano, pues. Era su hermano, mutilado. Los milicianos con su AK-47 al hombro recibían aquella dolorosa noticia del hombre mutilado por los criminales, del delegado de la palabra de Dios que cruzó y caminó con la fe cristiana, del miliciano que muchas veces fuimos patrulleros con mi acompañamiento entre caminatas por el pueblo heroico de su querido Jícaro, un pueblo que siempre nos daba los buenos días al pasar. Que esa luz que iluminó nuevos caminos no se debe apagar. Santos Vázquez Bellorín, hijo de mi pueblo, dice Fernando Argüello en homenaje a este compañero. Tantísimo, ¿te fijas? Y podemos, por ese legado de la palabra, ¿vos crees que alguna vez alzaron la voz los timbucos, sotanudos estos? Jamás, jamás. Y asesinaron a centenares de delegados de la palabra en los años 80. Centenares, no estamos exagerando. Y ya no se diga en la época contra Somoza. Los únicos que levantaron su voz contra Somoza por esos asesinatos fueron los capuchinos. Los únicos. Pero los timbucos, calladitos, hermano, porque eran cómplices de Somoza. Los timbucos somocistas. Son las 7:56. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera
del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.